Hola, me llamo Jenny Chamberlain y soy miembro de la Junta Ejecutiva de la Cámara de Comercio Hispana de California. Muchos me conocen tal vez como la expresidenta de la Cámara de Comercio Hispana. También facilito un programa parecido a este que se llama Tea Time with Jen y también soy blogger. Estoy escribiendo un blog acerca de la vida que inspira y motiva. Y como que trabajo para este señor James Gore, uno de los supervisores del condado de Sonoma, pero esta noche no lo represento a él, sino a mí misma, mi amor por esta comunidad. Estoy muy honrada de darle la bienvenida a estos estimados panelistas. Cuando estaba hablando con Katie de Community Action Partnership, estuvimos hablando de diferentes temas que podríamos discutir en una de estos podcasts de la acción comunitaria y empecé a sentir que estoy en medio de las generaciones, ¿no? La de mi mamá, mi abuela y ahora tenemos a la generación más joven y muchas veces veo cómo mantenemos nuestras tradiciones como latinos o latinex, pero a la misma vez hay diferencias porque los que han venido antes nos han abierto el camino para que podamos tener una vida diferente con más oportunidades. Pero a la misma vez, cuando uno habla con sus padres, dice, mamá, no entiendes lo que estoy diciendo. Pero a la misma vez reconozco la capacidad que tengo de pensar de manera diferente debido a la dedicación de mis padres. Así es que esta noche estamos hablando de nuestras diferencias, lo que tenemos en común, cómo mejor comunicarnos y nuestras metas comunes. Primero, me gustaría presentar uno de mis mentores cuando llegué a la familia de la Cámara de Comercio. Yo me crié en el condado de Sonoma y me mudé a Los Ángeles cuando tenía 18 o 19 años. Y volviendo de Los Ángeles, donde la cultura latinex es tan vibrante, llena de vida y tantas oportunidades, regresando a una comunidad rural en el condado de Sonoma, para mí fue un shock cultural. Me acuerdo ir al supermercado y no encontraba la carne asada. ¿Dónde dice carne asada? Y mi mamá me dice, esto es lo que es la carne asada. Y yo le digo, ¿por qué no tiene una etiqueta que dice carne asada? Cosas así. Donna fue una de las primeras personas que me sirvió de mentora y estoy siempre, para siempre agradecida con ella y que me llame mi hija. Donna, ¿puedes compartir un poco más acerca de ti misma? Más de lo que puedo yo. Uno, quiero darte las gracias por invitarme. Es emocionante para mí estar aquí con todos ustedes jovencitos. Vamos a ver, yo nací en Cloverdale. Tengo 66 años y en este momento trabajo para el senador estatal McGuire. Vengo de una familia muy grande, 9 hijos, yo soy la segunda y cocinar es uno de nuestras insignias de honor más grandes porque nos toca compartir las recetas de mi mamá y las propias y compartirla con otras personas. Viniendo de una familia de 9, creo que eso me ayudó mucho a ser una persona social como la que soy. Ahí está. ¿Querías saber más? Es fantástico, gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Ozzy. Ozzy es alguien, quiero decir un poco de cómo conozco a Ozzy. Ha sido un aliado comunitario por mucho tiempo y ha sido un gran mentor para tantas personas y un excelente ejemplo de alguien que tiene un sueño y que ha creado oportunidades para sí mismo y otros como empresario. Cuéntanos un poco, Ozzy. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Osvaldo Jiménez. Soy el vicealcalde aquí de la ciudad de Healdsburg.
Hi, everyone. Hola a todos, soy el vicealcalde de aquí de Hillsburg. Como dije, soy nativo de Sonoma. Gracias por la presentación, Jenny. Es maravilloso verlas a todos, a todas aquí. Yo me crié aquí en el condado de Sonoma, siempre ha sido mi hogar. Mi historia es única, pero a la misma vez no es única. Me crié en el condado de Sonoma como persona indocumentada hasta la edad de creo 13. Y esa es parte de mi historia. Mi papá fue trabajador agrícola en el Valle Central, trabajando con la cebolla durante mucho tiempo. Crecí en una familia de 5 y ya tenían las chanclas listas. Era trabajo duro con las manos o ir a la escuela. Y para ser honestos, yo no me fue muy bien en cualquiera de las dos cosas y me encontré empezando un negocio con mi socio Noble Folk Inc. y Mustache Baked Goods. Ya tenemos más de una década con en nuestro negocio. Sirvo en varias juntas y ahora como vicealcalde de la ciudad de Hillsburg. Y me emociona mucho compartir mi experiencia y gracias por invitarme. Jasmine, me encontré con ella, la conocí hace unos años. Eh, Algo que me llama la atención de Jasmine es su amor por la comunidad y por la gente. Y creo que es algo que realmente nos ha conectado y espero trabajar más en la comunidad con ella. Jasmine, comparte un poco. Gracias por la presentación, Jenny. Yo migré aquí con mi familia cuando tenía 6 años. Al igual que Donna, vengo de una familia muy grande. Soy la más joven de 10 niños. Tengo 21 sobrinas y sobrinos y creo que siendo la menor ha formado mi experiencia como inmigrante porque mis hermanos mayores fueron inmigrantes y todos lo somos, pero vine a una edad muy temprana y creo que mi crianza aquí en los Estados Unidos ha afectado la forma en que mis padres han cambiado y obviamente sus experiencias me impactaron mucho a mí. Yo crecí aquí en Santa Rosa, en Roseland. Fui a Elsie Allen High School. Tuve mi primer trabajo a los 13 años trabajando en el mercado de pulgas para ayudar a mi familia. Así es que la ética de trabajo siempre ha sido una parte muy grande de cómo funciono en el mundo. Tuve muchas dificultades en la escuela porque no sentí que se me entendía, eh, pero no fue yo. Apenas me gradué de la secundaria y después de graduarme fue porque me involucré en la comunidad y me di cuenta cuál era mi poder. No es individual, sino que ya sé en mi conexión con otros, elevarnos mutuamente y entender y estar conectada a mis raíces. Yo también trabajo para un oficial elegido, el supervisor Chris Corsi. No estoy representando ese trabajo, pero me emociona mucho tener esa posición. Me siento muy orgullosa. Estoy tan emocionada de estar aquí con todos ustedes. Gracias por la invitación. Nuestro próximo invitado es una sorpresa. La llamamos a última hora. Tenemos que tener a Adriana en este panel. Ella tiene una posición muy única y creo que puede añadir mucho a la conversación. Antes de darle el micrófono, hay personas que trabajan en el fondo y tienen un impacto tan grande y pueden ser muy tímidos, pero ellos son los que impactan a nuestras vidas y no lo sabemos hasta que entendemos lo que hacen. Y esa es quien es Adriana Harrison. ¿Quieres compartir un poco acerca de ti? Wow, gracias Jenny. Me siento honrada con esta presentación. A ver qué voy a decir ahora. Adriana Rizón, como dijo Jenny, yo nací aquí en Santa Rosa, en el hospital comunitario, cuando era un hospital comunitario, como tal vez ustedes que se recuerden.
Y a diferencia de ustedes, yo no crecí en una familia muy grande, o sea, mi familia nuclear. Soy una hija única de dos trabajadores agrícolas emigrantes en los árboles frutales de Sebastopol. También crecí viajando de ida y vuelta a México en un pueblo muy rural en México donde no había electricidad y el agua solo llegaba tal vez un par de horas al día. Así es que uno tenía que asegurarse de almacenar el agua que iba a necesitar para todo el día. Era muy interesante ir cambiando, ir de aquí en Santa Rosa y crecí en Oakland, donde vivía mi familia con dos otras familias, en una pequeña casita con 3 habitaciones, 3 familias, y esas familias eran más grandes, lo cual fue un contexto muy interesante en mi desarrollo, viviendo aquí en un área muy urbana y también en México y ir de ida y vuelta. Y era casi como que un año aquí, un año allá, y fui a la escuela en ambos lugares. Y casi siempre he trabajado en servicio público comunitario desde mi primer trabajo cuando tenía 14 años y por toda la secundaria. Estaba trabajando en un programa que se llama Helping Hands, visitando a las personas mayores en sus casas, ayudándoles a preparar comidas, leyéndoles, y me enamoré con ese trabajo, con el concepto de ayudar a las personas que muchas veces estaban aisladas y no tenían a nadie, no tenían familia. Esa fue mi primera experiencia de servicio público y me enamoré de este trabajo. Y sí vengo de una antecedentes muy fuertes de servicio público. Mi abuela en México fue la presidenta regional de un programa en México que se llama DIF, que ayuda a las familias. Es como WIC aquí, pero WIC en esteroides. Es un programa nacional que ayuda a las familias de todas las edades, no solo las familias con niños menores de 5. También soy la madre muy orgullosa de 2 jóvenes, que es algo muy divertido para mí. Y lo digo porque me río con ellos mucho, ellos me enseñan. Yo tengo muchos maestros, incluso ustedes, y mis hijos son mis maestros más importantes y eso ha sido increíble. Gracias. Y por último, pero no menos importante, Silvia Lemos es un alma gemela. Nuestras madres trabajaban junto en el WIC del condado. Era un programa de suplementos alimentarios. Creo que aún existe. Yo no conocí a Silvia hasta hace unos años. Nuestras madres hablaron de nosotros con ellos, pero una cosa que se me destaca de Silvia y su familia es su activismo comunitario de tantas maneras diferentes. Una de las cosas que me encanta de este panel es que muchas personas tratan de categorizar a los latinos o latinex de cierta manera, diciendo que todos somos igual. Todos tenemos diferentes orígenes, no somos un grupo monolítico. Y antes de pasar a Silvia, ¿puedes compartir un poco de tus orígenes y de tu familia y cómo llegaron a California? Sí, claro, yo nací en Fresno, mi mamá también nació en Fresno, yo nací en Parlier y mi mamá nació en Fresno y creció en un barrio en Selma, California. Sus padres fueron trabajadores inmigrantes y cuando ella era jovencita, se esperaba mucho de ella. Ella era la única hija con 6 hermanos y ella se esperaba que limpiara, cocinara, todo lo que debería ser una mujer, ¿no? En ese entonces. Y eso cambió para ella cuando se casó y le nacieron 5 niñas. Quería algo diferente para sus hijas. Esto cambió su perspectiva de la vida. Yo sé que Diana y varias personas conocen a mi mamá y ella quería algo diferente para nosotros. Así es que nos movimos de Fresno cuando yo estaba en kinder y fui a Head Start y mi mamá aprendió mucho acerca del desarrollo de niños
Estando ahí y creciendo aquí, tuve muchas experiencias y se me ofrecieron muchas experiencias positivas. Mi madre quería que tuviéramos oportunidades diferentes y que fuésemos mujeres independientes. Y a través de Head Start había muchas personas multiculturales con quienes trabajaba mi mamá y aprendió mucho, lo cual aplicó a nuestras vidas. Yo empecé a trabajar en el servicio público porque mi abuela lo había hecho en el barrio en Selma y mi tío durante el movimiento chicano en las décadas de los 60 y 70, cuando no habían lugares electorales y convenció a mi abuela a abrir uno en su garaje. Así es que siempre ha sido importante el activismo y ayudar a la gente. Y uno de mis primeros trabajos, y también trabajé en el Kmart, pero mi primer verdadero trabajo fue con California Human Development y donde aprendí acerca del servicio y cómo ayudar a la gente. Y de ahí empecé a trabajar con el condado. También soy empleada del condado, pero estoy aquí como persona independiente. También conozco a Jenny de la Cámara de Comercio y Donna. Y también soy una de las mijas de Donna, y he aprendido mucho de ella también. Siento que es un ciclo de historia, de educación, información entre las generaciones. Y me complace mucho estar aquí. Y se me olvidó compartir un poco de mis orígenes. Soy de la quinta generación. Mi familia está en Texas, cuando todavía estaba en México, pero hemos mantenido nuestra identidad 100% chicana latina. Y yo también cosechaba uva y manzanas para comprar ropa en la secundaria. Vengo de una familia de cosechadores de algodón del sur y nos tomó 5 generaciones salir de ese trabajo agrícola y tener hijos que fueran a la universidad en ambos lados de mi familia. Mis abuelas tuvieron 12 años y ambas familias migraron y yo emigré de Texas a California, a Centro y North California, donde lo hicieron muchas familias latinas en los 50 y los 60. Una vez más, no somos un grupo monolítico, somos personas con historias diversas, pero tenemos un propósito común y metas en común y vamos a entender nuestra generación y nuestras generaciones para traernos más juntos, para seguir el buen trabajo. Hablamos un poco acerca de las expectativas culturales, pero quiero profundizar. Mencioné a mi mamá y creo que Donna puedes entenderlo. Yo nací en el 71 y lo que se esperaba de ella como mujer en ese tiempo, cuando empezó el movimiento de la mujer, y siempre me dijo que tenía que luchar contra las personas a su alrededor para conseguir un trabajo. Y su primer trabajo se le dijo: necesitas quedarte en la casa, cuidar a tu marido, tus hijos, lavar la ropa, prepararle la cena cuando llegue a la casa. Y ella dijo: no, yo quiero algo diferente para mí y para mis hijas. En ese tiempo, aún en los 60, 70, 80, ¿cuál era la expectativa cultural, no solo de las mujeres, pero de los hombres? ¿Y qué sintieron ustedes que hicieron para cambiar eso para las futuras generaciones? Bueno, yo tuve suerte porque había una perspectiva en nuestra cultura en ese tiempo y habían 6 hijas en mi familia y mi papá nos dijo a todas: no se van a sentar en el sofá viéndose bonitas, se van a casar, se van a educar, van a criar a sus hijos y hacer lo que necesitan hacer. Él nos animaba mucho. Mi papá nos dijo eso, no mi mamá.
Mi mamá era muy amorosa, muy nutriente, pero mi papá es el que guió a nuestra familia diciendo tienen que salir al mundo y hacer lo que necesitan hacer. Yo sé que él no tenía la intención. Bueno, se le olvidó decirme que también puedes andar en una Harley, lo cual hice. Yo vengo de orígenes y con esa mentalidad, no importa quién eres. He tenido muchos amigos cuando era joven, en mis 20, que no podían salir de su casa porque sus padres y su estado, su mentalidad de esa cultura en ese tiempo. Y la cultura en mi casa es que mi papá dijo que podíamos hacer lo que queríamos. Así es que me siento muy afortunada. Aquí estoy, tengo 66 años y sigo haciendo lo que quiero hacer. Gracias, Donna. Antes de hablar con nosotros tres, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo te ha influido tu madre? Sí, compartí un poco antes acerca de mi mamá. Debido a su experiencia cultural, las expectativas que se tenía de ella, fue muy difícil para ella. Entonces, cuando tuvo 5 hijas, le decían, ay, no, tienes 5 hijas y todas van a tener que casarse. Pero ella nos motivó a hacer lo que queríamos hacer. Entonces me apoyaban. Ambos padres trabajaban mucho cuando éramos jóvenes y mi mamá volvió a la escuela cuando nosotros estábamos en la escuela y se volvió educadora en el programa Head Start. Pero ella nos animaba a hacer diferentes cosas en nuestra vida y yo le doy las gracias por muchas de nuestras experiencias y oportunidades y de tener esa mentalidad de que solo porque eres mujer no quiere decir que no puedes tener experiencias, aprender diferentes cosas, participar en deportes, ser un DJ. Ella nos animaba a hacer todo eso. Creo que tuve muy buena suerte porque muchas de mis amigas estaban, tenían más expectativas culturales que nosotros. Y yo crecí en la Moreland Avenue. En ese entonces eran personas negras, blancas, italianas, latinos, nativos de Estados Unidos, pero mayormente no muchos latinos, pero éramos amigos con todos. Así es que esto lo agradezco porque me ayuda a poder operar en diferentes situaciones y que se me facilite estar en diferentes situaciones. Y creo que es importante, ya sea si eres hombre o mujer, especialmente una mujer cultural, no tener limitaciones para ti misma y para tus hijos es muy importante. Gracias, Silvia. Yo soy la mayor y tengo 3 hermanos, así es que entiendo. Desafortunadamente, uno de los señores que invitamos al panel tenía otras obligaciones, pero sé que tradicionalmente los hombres, como mis hermanos, tenían esa presión de que tienen que ser el único proveedor y que tienen un papel tradicional. Ahora le voy a dar la palabra a Jasmine, Adriana y Ozzy. Escuchando lo que han dicho Donna y Silvia y el papel que desempeñaban los hombres con sus responsabilidades en esos tiempos, ¿cómo sienten que esas expectativas culturales aún existen o sienten que ha cambiado con el tiempo? Y si sí existen, qué espera que va a cambiar? I don't know who wants to No go first. sé, ¿quién quiere I empezar? was gonna say Iba a decir, yo voy a empezar. I'm gonna say that Voy a decir que mi experiencia no fue similar a la de Donna y Silvia, parents wanted the best for porque mis padres querían lo mejor para mí y que yo hiciera lo mejor para mí y mejorar, ¿no? Hacer mejor que ellos. Esa era la expectativa. things that Pero una de las cosas en que tengo que reflexionar es que habían incongruencias con esa expectativa. in this Las expectativas de mí en este país, ir a la escuela y las expectativas en la casa.
Aunque querían que me mejorara, también la expectativa era que me casara, que tuviera hijos y que fuera una buena ama de casa. No me lo dijeron explícitamente, pero creo que en la manera en que siempre había esta disonancia entre educarme y empezar a trabajar y proveer. ¿Y cuánto tarda la educación? Lo que estoy tratando de decir es que mis padres querían lo mejor para mí, pero también ellos tuvieron muchos desafíos y barreras. Casi no podían escribir y leer, así es que no me podían apoyar con el trabajo escolar. Así es que fue difícil. Estaba yo en modo de sobrevivir constantemente. Estamos en este país, queremos ser lo mejor, pero lo primero es simplemente sobrevivir. Así es que esa fue mi experiencia y tratando de unificar ese deseo de seguir luchando y de trabajar fue un valor muy importante para mis padres, para trabajar y también poder navegar los sistemas que mis padres nunca supieron navegar y era la expectativa de que yo fuera su traductora, no solo literalmente, sino que traducir mucho de los sistemas que ellos no entendían y que era difícil para ellos conseguir el apoyo que necesitaban. I see Ozzy shaking his head a lot. Abby está moviendo la cabeza. Quería mencionar algo, porque eso he estado pensando todo este tiempo, escuchando sus historias. Es que yo no vengo de una familia muy grande, soy inmigrante de primera generación a este país. Mi familia está muy aislada en el condado Sonoma. Venimos de un pequeño pueblo de 5,000 personas de Jalisco, México, y mi familia estaba muy aislada en el condado de Sonoma. Yo quería ser ese niño que iba a una fiesta de pijama o iba al mall el domingo, pero mi familia, porque eran trabajadores agrícolas, siempre estaban proveyendo y siendo indocumentados, siempre vivíamos atemorizados. Había lugar para preguntarse cómo puede Ozzy prosperar en su futuro a través de la educación. Yo no me veía identificado en la literatura como hombre latino, persona queer, persona LGBTQ. Así es que fue muy aislante para mí como persona creciendo aquí en el condado de Sonoma. Así es que lo que dijo Adriana, eso de solo sobrevivir, me resuena. Y después quería hablar del componente masculino de nuestra cultura. Somos una cultura muy binaria, muy hombre y muy mujer. Y muchas veces en las comunidades rurales, cuando no tenemos educación para apoyarnos, nuestro sueño mayor es mi hijo se va a casar. Esa es la meta, ¿no? Mi hijo se va a casar, tendrá hijos y yo lucho con eso con mi familia. Yo he trabajado toda mi vida, pero como persona LGBTQ, yo sigo luchando, viviendo en una cultura conservativa y binaria que no siempre me acepta. Y ese es el trabajo que yo estoy haciendo en mi interior. Cómo analizo mis propios sesgos acerca de los hombres en mi cultura Latinx y cómo puedo quebrar el ciclo de cierta manera. Pero es difícil cuando estás sobreviviendo y sigues sobreviviendo. Creo que el trabajo que estamos haciendo en la comunidad, vemos que otras personas sobreviven, pero tenemos que pagar nuestras propias facturas. Estamos trabajando en un mecanismo que no necesariamente nos permite ser quienes realmente somos, porque muchas veces vivimos de cheque en cheque. Hay muchas barreras, y me encanta poder hablar con todos ustedes. Creo que estas son conversaciones importantes porque muchas veces queremos respetar a nuestros mayores, pero
Voy a pasar a Jasmine. You know, for me, she was a Para mi mamá, mi mamá era feminista. Recuerdo una conversación con uno de mis parientes say y yo decía once in her life. But I remember having a conversation with one of my que relatives and like, no, my mom mi mamá, esto es lo que mi mamá me enseñó. Mi mamá no, me enseñó a seguir mis sueños. not married. I have no biological Yo children. acababa de cumplir 50 años, no estaba casada, no tenía hijos biológicos, People wanted pero fue difícil como latina porque las personas querían, by the time especialmente en mi generación, she was 16. que uno se casara. Mi mamá se casó a los 16, On both me tuvo a mí cuando tenía 18. like 20 some aunts and uncles. Tengo muchos tías y muchas tías. 24. eh, It was hard for me, and so did my y todos se casaron antes de cumplir los 24 años y fue difícil para mí. it's hard, but even with school, right? A lot of people, Y aún con la escuela, their children muchas personas quieren que sus hijos tengan éxito, que tengan educación, que fueran a la universidad. Pero cuando viene a la universidad, recuerdo que la gente decía, bueno, ya saqué mi título universitario. Mis padres dicen que es suficiente, pero yo quiero sacar mi maestría. Y es difícil romper eso porque la familia quiere adherirse a las tradiciones, pero a la misma vez han creado este papel para que sigamos, vayamos más allá en nuestra vida. Jasmine, sé que te acabas de graduar. Cuéntanos. Sí, yo resueno con mucho de lo que decía Adriana, porque mis padres sobrepasaron muchas barreras, dificultades increíbles y meses sin verse cuando mi papá estaba inmigrando legalmente en los 70 y no nos podíamos ver hasta que finalmente pudieron traernos a principios de los 2000 y su única intención era educarnos. Mis padres no tuvieron educación ni en la primaria y querían que nosotros tuviésemos esas oportunidades. Como dijo Adriana, mis padres no sabían las maneras prácticas de apoyarnos en nuestra educación y creo que había muchas presiones culturales que no se hablaban de que si eres mujer tenías que casarte y esto creó muchas contradicciones y también vengo de una familia católica y hay mucho estigma acerca de lo que significa ser mujer, pero no soy religiosa, pero la cultura y la religión están muy atadas y no solo en mi propia experiencia. Siento que con mis padres hemos aprendido juntos que podemos ser flexibles en nuestra comprensión de lo que es ser una mujer o un hombre o una persona, porque para ellos uno no se salía de su casa y se casaba o se juntaba con un compañero y yo me salí sola cuando fui a la universidad y me gradué y sigo, me va bien a mí sola, estoy feliz y creo que eso fue una experiencia de aprendizaje para mí y para ellos, porque yo no tenía ejemplos de eso. Soy la más joven de 10, tengo 7 hermanas, somos 8. Y todos se han casado. Yo fui la primera de salirme de la casa y he aprendido mucho y no tengo hijos y tengo esta increíble oportunidad de poder trabajar y regresar y como que sanar las heridas de mi abuela, mi bisabuela. Tengo toda esta libertad y esta es mi vida y es la libertad de elegir porque no tengo hijos y creo que es muy sanador para mi madre verme porque uno no está contradiciendo. Ellos piensan que uno no debe contradecir a su esposo, a su padre y yo tengo debates con mi padre si él está un poco atrapado, ¿no? En eso y vamos y argumentamos. Es muy diferente de lo que pasaba en las generaciones anteriores. Me encanta que que eres un modelo para tus nietas, digo, para tus sobrinas y sobrinos, especialmente tus sobrinas. in one sentence, Ahora, en una frase, you hope gets
¿Qué pass down to the next. esperas que vas a transmitir a la próxima generación que has aprendido? I think we all shared a little bit Creo que todos compartimos un poco esta noche as a people. We que como gente seguimos abriendo esas puertas hacia la libertad. go outside our social O sea, salir de nuestras normas sociales y tradiciones y a la vez aferrarnos a esas tradiciones que nos apasionan, party. ya sea las fiestas de tamales. Make them violent. Antes eran solo las mujeres, pero Hall, and we're gonna have ahora vamos a alquilar un salón y vamos a tener una fiesta de tamales para hombres y para mujeres. like only men do that or only women do Porque hay ideas de que solo las mujeres hacen esto o solo los hombres hacen esto. Ahora, ¿qué es la una cosa que quisieras transmitir a la próxima generación? I want to say two Yo puedo empezar. One, Quiero decir dos cosas. Una es seguir desafiando las ideas de los límites. Todos hemos cruzado fronteras, no importa hace cuántas generaciones, y creo que está en nuestro now like DNA. ADN, ¿no? Desafiar esta idea de los límites. Challenging that Y no, sigo desafiando estos límites y boundaries. y haciéndome preguntas acerca de si realmente son límites. Culture Y creo que algo que me encanta de nuestra cultura es el colectivismo y aferrarnos a eso, esa dependencia mutua del uno sobre del otro. I'll go. Ahora, ¿quién? Donna. What I would, Lo que me gustaría ver, what my hope is for mi esperanza para el futuro, para la generación más joven, es no se olviden de su familia. this. I Sí, tuve una crianza no tradicional, also had pero también tuve makes sense. la tradicional, si tiene sentido. Estábamos ahí para apoyar a mis hermanos. I have 3 brothers. Tengo 3 hermanos y hasta este día yo los apoyo a mis 3 hermanos. And Y cuando when I was married, me casé o estaba casada, have my husband yo le daba de comer a mi marido primero. Eso hizo mi mamá y yo lo hacía. and Y esas cosas these are just things that were instilled in me that I just son cosas que aprendí de niña que para mí son una muestra de respeto. but Y I eso lo voy a continuar, pero también voy a ir brought up. de la otra manera que me criaron. You know what you bring Es to que the table. sabes lo que puedes contribuir en cualquier situación. Go and bring it Hazlo with pride, con orgullo, with ultimate pride. con mucho orgullo, porque ¿sabes qué? Strong Todos son, people. todas son personas fuertes, seres humanos fuertes, Applaud each and y yo los aplaudo a cada uno de ustedes que haciendo lo que hacen. Estoy asombrada estando aquí con ustedes, just know that porque sepan que yo, upon Donna Zapata, yo Facebook estoy aquí, estoy en Facebook. knows Soy la mujer latina más metiche que van a conocer, pero déjenme decirles, también soy su mejor porrista. Yo veo lo que hacen, sé lo que hacen. that's No se asusten, lo digo de una manera latina. you know. Thank you. But Gracias. Pero también first one to throw a chancla. I'm the first one to soy throw a chancla. Oh yes. la primera en tirar la chancla, es cierto. Yeah. I think And- Sylvia and wanted. Creo que Silvia quería decir algo. I'm sorry, Donna. Each other. Lo siento, Donna. Sylvia. Adelante, Silvia. Go ahead, Sylvia. If I could share Yo quiero compartir algo si quisiera compartir algo con la generación más joven, es no tener miedo. No tengan miedo cuando encuentren obstáculos o desafíos. Siempre hay una manera de superarlo. Eso es lo que me gustaría compartir conmigo misma cuando era joven y con la generación más joven. Well, quickly, I mean, Adriana, it's so hard to choose. es difícil escoger una sola cosa y resueno con todo lo que se ha dicho. I like the
way that you put it. Me gusta cómo lo dijiste, Silvia. Si podría compartir con mi ser más joven, es Integrate integrar my roots. mis raíces. Don't forget where No olvidarme de dónde vengo. so important. Creo que es tan importante. Cuando estaba creciendo, no viéndome en la literatura, en mi escuela, me hizo sentir muy invisible, pero cuando estaba en México, en la escuela, me podía ver más a mí misma y eso era empoderante. Now that Ahora que lo considero, it's so important es tan importante because of that back and forth, debido a ese ir y venir. living. Y yo terminé viviendo aquí el resto de mi vida. Pero esto ha creado este desequilibrio y aún mi propia identidad, lo cual creo que creó mucha lucha, pero Actually owning that sabiendo where I really come from. y reconociendo mis raíces, mis antepasados, mis abuelos, etcétera, esto me va a ayudar no solo a entender la lucha que pasaron mis padres para que yo llegue a este punto, pero también entender mis elecciones y mis elecciones futuras. Y no es porque es mi pasado, sino que me va a ayudar a entender lo que voy a hacer ahora para seguir adelante. Ozzy, quiero decir, realmente aprecio la conversación de Donna acerca de entender tus raíces y tu historia y el respeto y cómo se ve el respeto entre las generaciones. Yo estaba saliendo como un joven LGBTQ. Mi papá seguía diciéndome, tienes que respetar tu familia, tienes que respetar tu familia y no puedes ser tú mismo. Así es que como joven, respetando a la familia y las normas culturales, significaba no ser yo mismo. Así es que creo que hay una diferencia entre reconocer las raíces, la lucha, la historia de tu gente, el trabajo colectivo que nos ha llevado a este punto y respetando ese trabajo, pero también desafiando ese trabajo, porque como jóvenes tenemos una responsabilidad de ser abiertos y de ser nosotros mismos. Parte es la experiencia chicana, tenemos cierto nivel de privilegio viviendo en este país que normalmente uno se consigue en Jalisco, en un pequeño pueblo. Es muy diferente, pero estoy curioso cómo uno puede unificar, honrar la familia y las raíces, pero a la misma vez desafiándolo, preguntando cómo me están respetando a mí como individuo, como una persona más joven que puede tener diferentes ideas y experiencias, porque esa fue mi experiencia con mi padre, ser abiertos a este jalar y empujar. Él está muy desafiado por este mundo binario acerca de lo que es correcto, lo que no es correcto, lo que es respetuoso, lo que debo hacer. Y para mí como persona, déjame ser libre. Así es que creo que quería ampliar este concepto del respeto un poco más. Y es por eso que estamos teniendo esta conversación y espero que no importa en qué generación se encuentren, espero que esta conversación les abra la mente, los ojos, los oídos, el corazón a quiénes somos. Porque cómo respetamos a las personas que nos han abierto el camino, pero a la vez reconocer que hay una nueva generación y que estamos haciendo las cosas de manera diferente debido a ustedes. No solo debido a nuestros padres, diferentes personas tienen diferentes mentores, pero me imagino que hay personas en tu vida que es un mentor con quien puedes hablar de estas situaciones si es más difícil hablar con tu propia familia. Yo tengo muchos mentores en mi vida. Cuando mi mamá me dice, yo no lo entiendo, entonces puedo hablar con mi mentor, aunque adoro a mi mamá. Sí, tiene razón. Creo que parte de lo que hemos estado hablando hoy, esta crianza colectiva, para ser honesto, aquí en mi posición como vicealcalde,
se debe al trabajo colectivo de muchas mujeres negras a mi alrededor. Ellas me han elevado. Y claro que muchas de las mujeres en mi vida son las que me han enseñado lo que es el trabajar duro, lo que es el respeto. Tengo este sistema, pero es mayormente mujeres. ¿O sí? Realmente creo que el amor lo transciende a todo, transciende a la cultura y a las generaciones y a las diferencias. Sé que es difícil en nuestra cultura con diferentes sesgos e ideas sobre cómo deben ser las cosas, pero como madre, como hermana, como miembro de la comunidad, creo que el amor transciende todo para mí. Yo lo siento a través del incendio Kincaid, el incendio Tubbs, cuando Jenny y yo estábamos sacando tortillas de la cocina, y Silvia, cuando tuvimos esa familia que vienen de Oaxaca, que no tenían comida de su cultura, y Adriana, conociendo tu trabajo en el condado, y Donna, ya llevamos años y años conociéndonos desde que tengo 10 años. Este grupo de personas aquí en el condado de Sonoma me han elevado y quiero enfatizarlo. As we segue into Y al pasar a la próxima pregunta, creo que es importante, y volviendo a lo que dijo Donna acerca del respeto a la cultura, a veces se nos olvida de dónde venimos. Y si eres una de esas personas, nunca te olvides de quién eres, de dónde vienes, porque en estos días es tan fácil para algunas personas, especialmente las que tienen más de una generación aquí, integrated into que se han integrado going on. a lo que está pasando, que se separan de sus raíces. You know, Yo conozco a gente que dice, pues yo no soy latino, o bueno, estamos relacionados, crecimos juntos, no sé. Lo que estás diciendo, Jenny, es tan fácil cuando eso pasa. Mi mamá es la tercera generación, sus padres fueron inmigrantes y ella nació aquí. Es tan fácil, porque es tan fácil olvidar el idioma. El idioma es la clave. Recuerdo que cuando éramos chiquitos hablábamos español, inglés, spanglish, y cuando crecimos, mis padres decían, en esta casa no vamos a hablar inglés, solo español. Así es que ellos nos forzaron a hablar en español y no inglés. No querían que perdiéramos el idioma, y esa es una parte muy importante de nuestra cultura. Mis hermanas menores perdieron su idioma, pero mi tío tenía un grupo musical y mis hermanas se incorporaron y volvieron a aprender el español. Bueno, yo soy latina de la quinta generación y yo hablo Spanglish, soy pocha, pero soy orgullosa porque mis tradiciones todavía me acompañan. Estudié español en secundaria y en la universidad, pero mis amigos hablaban español en la casa, pero yo no, y no tenía un lugar donde practicar. Y creciendo en los 70 y en los 80, uno tiene que pensar de dónde provino el movimiento chicano. Era para luchar por el derecho de hablar el español en la escuela, porque esas cosas no existían. Voy a pasar a Donna y después a la próxima pregunta. in my generation, En mi generación, una de las cosas más grandes es que a mí se me instó no a hablar español. I was Se me instó a entender el inglés, understand Spanish. entender el español, pero no necesariamente hablarlo en la casa. Lo hablábamos en casa, pero no era nuestro idioma consistente. Ese era el inglés. Grandmother spoke. Pero mi abuela hablaba español y le contestábamos en inglés. Somehow she knew. Ella sabíamos lo que estábamos diciendo, And then to y para mí, my family, mi familia they spoke Spanish hablaban together. español entre sí Did not want cuando no querían que entendiéramos lo que estaban diciendo. I'm a ¿Se acuerdan que dije que soy una latina metiche? Pues learned it. lo aprendí. And Y para mí
and for me, that was part of, Esa fue parte de la cultura en ese entonces. you know, And that's where like the Raza Y es de donde vino el movimiento raza y el chicano, porque you know, muchas personas were fluent in Spanish. que hablaban el español con fluidez decían que no son mexicanos. But my family Pero yo soy tan mexicana, pero mi familia tuvo que luchar por los derechos civiles para que sigas hablando español, para que tus hijos sigan hablando español en la escuela, porque en ese tiempo no se les permitía a los niños hablar español en la escuela, se les suspendía. our parents Yo vine al final de esa generación y mis padres lucharon contra esto. hard time at work for Mis padres tenían dificultades en el trabajo por hablar español. Chamberlain that goes Mi abuelo, aunque Pedro Villarreal se llamaba Pedro Villarreal Chamberlain y no hablaba inglés. Mi abuelo no hablaba inglés, hablaba español. Igual que contigo, Donna. Mi abuelo and we me hablaba en español, yo le contestaba en inglés y así nos comunicábamos. Pero hay que recordar, el movimiento chicano what in the 70s empezó cuando, en los 70, ¿verdad? Cuando un grupo de estudiantes del este de Los Ángeles se cansaron de la segregación, de que se les decía lo que no podían hacer y que tenían que dejar ir su herencia. Mi acta de nacimiento no decía quién soy realmente, dice que soy blanca, que soy caucásica, y eso es lo que nos hicieron, brecha generacional, que tuvo que pasar por eso para que las generaciones actuales puedan identificarse. Estamos hablando acerca de la identidad. permission Se me dio permiso para seguir esta conversación ya que nos estamos pasando de tiempo un poco porque es un tema muy actual. Nuestro capitán dijo que todo está bien. ¿Cómo se identifican? Yo mencioné antes, en los 70 se me dijo que fuera chicana, mexicoamericana, jamexican y de ser orgullosa de ser chicana. I was told Así es que se me dijo que era chicana. Después llegaron los 80 y se dijo todos son hispanos. Bueno, for a long time soy hispana y eso duró mucho tiempo hasta que hace unos años en que se empezó a usar la palabra latino y latina y fue difícil para mí cambiar porque toda mi vida se me dijo que era hispana. to make that Y hacer ese cambio a decir que era latina, no sé, yo me preguntaba, ¿soy latina? No sé, mi familia es de Texas, no sé, like I como Latinoamérica. during the holiday Durante los días festivos, todos mis amigos se iban a México para los días festivos. Mi familia se quedaba en la casa y yo lloraba y decía, mamá, ¿por qué no podemos ir a México? Y ella me decía, no tenemos familia en México, somos de Texas. now here Así es que finalmente me siento cómoda diciendo latino y latina y ahora viene la palabra Latinx. Latina. Eso fue una transición más fácil para mí, pero One word only at this point. latina, Latinx, ambas. Um, Ahora quiero una sola palabra. Y esto lo pensé porque vi una conversación entre Donna y Ozzy y pensé, este es un tema muy interesante porque cambia con las generaciones. one word Donna, una palabra, ¿cómo te identificas? well, growing up, I was Bueno, creciendo era chicana, Latina. pero ahora soy latina. Ozzy, I'm going to say this. voy a decir una palabra, pero hay tanto que desempacar. I'm going to say Latinx. Voy a decir Latinx. Sylvia Silvia, latina. Jasmine Jasmine, Mexicana. mexicana. Adriana Adriana, So growing up, creciendo, sí, mexicana. Y ahora estoy en una encrucijada I have to y tengo que decir que yo fluctúo entre tantas identidades diferentes. Voy a decir, soy un ser humano, humana, soy humana. soy humana. so we had some pre-made questions Teníamos unas preguntas conversation pero voy a
organic. quiero que esta conversación sea orgánica. O sí, Impacts dice que la trabaja Latinx impacta tantas cosas. Quiero saber más. Es una de esas cosas en que el idioma es tan diverso como las personas que existen en nuestro planeta. Y creo que tenemos que tener cautela en entender a las personas que tratan de dividirnos con el lenguaje. Quiero empezar con eso. Habiendo dicho eso, cuando hablamos o cuando estabas hablando de ser hispana, hispana es un término que se usa para definir el idioma y latino, latina, latinex. Creo que es un término que más define la cultura, la experiencia y la etnicidad. Lo estoy desempacando, ¿no? Y Jasmine se identificó como mexicana, que también es una nacionalidad. Y así es que mi perspectiva es que no tiene que ser uno o el otro. Si Donna es lo mismo como el espectro LGBTQ. Hay muchas personas en el espectro y en el espectro del idioma. Así es que Donna quiere decir que es chicana, puede ser 100% chingona chicana, como dije. Y si Silvia quiere ser latina, 100%. La palabra Latinx se ha usado recientemente para romper esa cultura binaria. Así es que históricamente y en cuanto al idioma, especialmente con español y los idiomas en base al latín, hay un género femenino y uno masculino. Entonces lo que funciona para mí como individuo es Latinx, que no se adhiere a un género o a otro. Y creo que ese es el trabajo colectivo que tenemos que hacer de ahora en adelante. ¿Cómo podemos pensar en el idioma de manera inclusiva en vez de exclusiva? Y lo que ocurre frecuentemente en nuestra cultura aquí en los Estados Unidos y en el condado de Sonoma, por ejemplo, yo veo un artículo que dice que la mayoría de chicanos o mexicano-estadounidenses, lo que sea el título, no se sienten cómodos identificándose como Latinx y crean este artículo de 6 párrafos por un grupo de personas conservativas que tiene la intención de dividir a la generación antigua, a la joven. Yo creo que tenemos que tener una perspectiva de una caja de crayones, ¿no? Y siendo LGBTQ y mis antecedentes y mi espectro. Así es que no tiene que ser uno o el otro. O si también quería decir, yo resueno con lo que dices. Creo que decir que soy mexicana es algo, es una etiqueta que me limita, porque aunque obviamente, aunque México es una nación soberana, esto ignora y rechaza las naciones de las personas indígenas en el territorio que llamamos México y lo reduce a una división colonial de la tierra que creo que es tan limitante de tantas maneras. Y creo que todos estos términos diferentes realza la necesidad de crear un idioma más Quiero mandar muchos inclusivo. están viendo ahorita que hablan español. Espero que este evento esté traducido en algún momento para que podamos también entrar en conversación. And I think, Y sí, a term that I've un término thinking of que he myself. estado considerando para mí misma y no lo he investigado mucho, he escuchado hija del maíz. Hija del maíz. Hija del maíz porque tiene sentido para mi familia, generaciones de agricultores del maíz y también porque muchas personas dicen hija del maíz, como vas contra las normas haciendo estas cosas. Así es que creo que sí, necesitamos más y lenguaje inclusivo. Yeah. Sí.
I just want to add, Quiero agregar, si puedo, even the word aún la palabra Latinx o latino o latina es una palabra que no es and una palabra Africanos don't que usan association. las personas indígenas y afromexicanas. Así es que hay que desempacar ese nivel también, porque hay muchos mexicanos negros, latinos, latinex en todo Latinoamérica y ellos sienten que esa palabra los excluye a ellos y sí, los excluye. I was just going to share that Yo quería compartir que a veces pienso de los inmigrantes recientes de Suramérica, Centroamérica y otros países y muchos se identifican con su propio país y su cultura y vienen con su terminología. Una cosa que trato de hacer es veo las noticias en español y lo que escucho mucho en las noticias en español es hispanos, pero no sé si eso viene del mundo de las noticias, pero lo escucho mucho. Así es que hay muchas preguntas acerca de diferentes palabras, pero en mi trabajo, en mi escritura, trato de usar terminología Latinx para ser inclusivos porque prefiero ser inclusiva. Peru, so it depends. Tengo un amigo de Perú y depende de qué parte de Suramérica o Centroamérica proviene. Mi amigo de Perú se identifican como hispanos. In Peru, En Perú se consideran hispanos. No hemos escuchado de Donna y Adriana. ¿Qué tienen que decir? On the ¿En el tema de Latinx o...? next, yeah. Sí, it's to be respected. hay que respetarlo. Cada generación Brought forth ha traído diferentes aspectos generation de lo que means significa esa generación y cómo queremos people to que understand. la gente nos entienda a nosotros. I agree. Pero estoy de acuerdo con Ozzy. There's so many Hay tantos aspects aspectos diferentes, hay tanto and layers. relacionado, tantos niveles, capas, que si alguien quiere que se le llame Latinx, I have a hard time. para mí la X es I difícil. don't know. No sé, It's just hard to say. es difícil decirlo al final de una palabra para I mí, respect that. pero lo respeto. I respect it to the Lo respeto completamente porque cada generación that next trae ese próximo nivel y ese próximo paso. each generation Cada generación their own steps. ha creado sus propios pasos y hay que respetar a cada generación. Adriana. Well, Bueno, I just have language. el idioma, el lenguaje es una manera de comunicarnos y es algo hermoso que es fluido y que siempre está cambiando. Y creo For it to be que para usarlo para limitarnos, para separarnos, para discriminar, pues hay que tener cautela. I think Creo que going back to the volviendo saying a lo que estábamos diciendo, a tener respeto los unos por los otros identify y identificarnos con quién nos identificamos y respetar ese hecho. Es muy importante recordar. and yeah, I think that Creo that humans are que los seres humanos we complicate socialmente complicamos las cosas ya suficiente con las normas sociales y usar el lenguaje para complicar aún más cómo nos identificamos. of that Hay que estar conscientes de eso y tratar de verlo from a perspective desde una perspectiva de amor y aceptación y valor. to my Por eso me quedo con lo que he dicho. Yo soy human un and ser humano, soy humana y es así como me identifico. Y para ser honestas, honest por un tiempo la gente que me llamaba latina me molestaba porque sentía que me estaba excluyendo o separando. Y no estoy diciendo Latinx, estoy diciendo latina, como que para mí era limitante. just important Por eso es importante honrarnos y respetarnos por lo que what we want to be. queremos que se nos llame. I don't
don't know if this type Yo no sé si este tipo de conversación ha existido antes y me pregunto si somos los primeros en hablar acerca de esto y aceptarlo, porque Ozzy said, uno lee estas editoriales donde dice el 70% de latinos no les gusta la palabra Latinx y lo hacen como una batalla entre las generaciones. Y hay ya demasiadas batallas en el mundo. don't want to be a No queremos ser una gente, un pueblo dividido, porque si estamos divididos no podemos hacer lo que necesitamos hacer para crear una mejor comunidad para todos. this conversation has Pero esta conversación me ha dado a mí la libertad en identificar quién soy, especialmente alguien como yo, donde no tengo raíces familiares en México Central or South. y no tengo raíces familiares en Centro o Suramérica. Mis raíces familiares están en Texas. Whole life, I Creciendo toda mi vida tenía esta pregunta. Sé quién soy, pero ¿cómo me identifico? Porque me siento un poco diferente de los demás que están a mi alrededor y me siento libre. I don't know the right word. No sé la palabra correcta en este momento, pero siento que pertenezco. You all have Porque todos ustedes me han dado la libertad de identificarme como yo me siento. right, and each Y cada uno de nosotros ha dicho, este es quien soy, pero respeto al otro. Y si esta conversación se hubiera tenido en todos lados, no solo en el condado de Sonoma, yo no veo esa conversación en los periódicos, en los medios latinos, no lo veo. Y tal vez necesitamos ser esa voz que dice, who we call no importa cómo nos identifiquemos, necesitamos respetarnos porque no somos una comunidad monolítica. Need to add to that. ¿Sabes qué, Jenny? Quiero agregar algo. Para mí lo más grande, This is me. y esto es yo, para mí, una mujer de 66 años, un ser humano de 66 años, un ser humano, soy un ser humano fuerte, To be a female, pues soy mujer, to be Hispanic, soy hispana, Mexican, mexicana, lo que sea la palabra, the word is. But I'm proud to be pero estoy orgullosa de ser yo misma, solo yo. plain in a negative sense, but I am Yo soy una mujer, un ser humano fuerte y eso me enorgullece table. y sé que lo que traigo a la mesa en una manera muy positiva. And that's what's Y eso es lo que es interesante, see the ver los diferentes pasos generacionales que se han tomado. just be proud of who you are. Sé orgulloso de quién eres, sé orgulloso de ti mismo. whether you're interracial, Ya seas interracial como yo tengo un poco de sangre inglesa times y hay veces either way, well, que yo podía ir de un lado para otro, pero eso va a ser la parte 2. it went Para mí podía ir de un lado o otro. Mi propia gente y la gente no latina. my people are Pero yo he encontrado a mi gente, ustedes son mi gente. Yeah, just ¿O si quieres decir algo más? finish. Sí, solo para terminar este tema, creo que es importante reconocer que vivimos en una civilización occidental eurocéntrica y que muchas veces ser mexicano o ser de Latinoamérica We were oppressed. fuimos oprimidos, éramos una cultura triste que había que rescatar. Y quiero recordarles que en los medios públicos somos mexica, somos iguales, somos hijos y hijas del maíz. Nuestra cultura duró 2,000, 3,000 años. Hemos hecho un mapa del country cielo mucho mejor que cualquier país occidental de Europa. Y estamos hablando del lenguaje, pero no de un lenguaje que no es indígena para nosotros. videos of Antes de esta llamada, yo estaba buscando en Google y tratar de encontrar videos del idioma náhuatl para una persona indígena y para hablar del respeto y conocer los raíces. Yo soy un latino que se pasa por blanco y el privilegio que viene con eso. Y yo sigo haciendo el trabajo myself to account. para responsabilizarme por mis sesgos.
Es interesante para mí porque las personas piensan que soy un latino que pasa como blanco, pero yo puedo trazar mis raíces a Jalisco, al pueblo Cascán, que eran un subgrupo de los aztecas. Esa es mi gente. Así es que somos mestizos y no podemos olvidarlo y que vivimos en este mundo eurocéntrico. And Gracias. 40. Son las 6:40. Tengo más preguntas, audiencia. ¿Quieren volver para la parte 2? Vamos a profundizar. Tal vez tengamos que hacer la parte 3. Hay tanto que hablar y tengo tanta pasión por este tema porque nunca se habla. Brought us together, right? Y esto nos ha juntado, ¿verdad? Y sabes que, Jenny, yo agradezco una vez más esta generación o cualquier generación con la que te identifiques tomando el próximo paso y estoy aquí contigo I think, porque yo creo, not I think, I yo sé that we all need que todos necesitamos apoyarnos porque todos estamos muy orgullosos de ti y cada uno de ustedes es especial en nuestras vidas. Panel. Y el respeto que está en este panel y espero que fluya a la audiencia. Then request Sé que ha habido solicitudes y the action partnership. bueno, con la Community Action Partnership, pero voy a hablar a nombre de Community Partnership. Este video va a ser interpretado al español y la parte 2 tendrá interpretación en vivo. Y porque yo no soy completamente bilingüe, espero que alguien en este panel pueda compartir esta información en español. Jasmine. Buenas tardes. Este video va a ser traducido en español y va a ser puesto para que las personas puedan verlo en otra hora. Me imagino que les vamos a notificar cuando este video sea traducido para que todas las personas puedan escuchar las conversaciones en español. Y pienso, parece que también lo que dijo Jenny es que en el futuro otras sesiones como estas van a ser simultáneamente traducidas en inglés y en español. So, de hoy en adelante, porque estamos hablando de lenguaje, so vamos a ser respetuosos para todas las personas que también hablan otros idiomas. Muchas gracias. De nada. What would you like to say in closing? ¿Qué quisieran decir para cerrar? ¿Quién quiere ir primero? Who said that? Donna. Okay. ¿Quién habló? Donna, adelante. in closing, Para cerrar, sé tu ser auténtico, sé quién eres y ten respeto. Es todo. nothing, it's not ma- No es algo mágico, no es algo difícil. Sé un buen ser humano y enséñale al mundo quién eres. have to show any Y no tienes que enseñar you have lo que eres. La gente ya sabe si eres una persona respetuosa proud of you. y que tengas orgullo de ti mismo. Es muy importante en cualquier generación. Adriana. Adriana, Quiero decir para culminar esta sesión que tengo un gran y profundo agradecimiento por estar aquí y por recordar quién soy y más por nada, por ser inspirada por todos ustedes a seguir esta lucha de seguir ayudándonos unos a otros, que es muy importante. So I just wanted to say that quiero repetir que estoy profundamente agradecida por estar aquí, por estar con ustedes for your y por su energía. Esto ha sido muy inspirador para mí, continuar esta lucha, aun si es detrás del escenario, porque como dijo Jenny, yo hago mucho trabajo detrás del escenario, pero esto me inspira a continuar este trabajo y estoy profundamente agradecida de estar aquí y de compartir estas experiencias. Gracias. Quiero compartir y gracias a todos por acompañarnos, que es tan importante que a pesar de nuestras diferencias, que todos trabajemos juntos. Sé que todos tenemos el mismo corazón y pasión por nuestra comunidad, así es que les invito a acompañarnos y gracias por estar aquí. Y pues Gracias, mi hija. quería decir, pues gracias a todos por
invitarnos hoy en su casa con este diálogo tan importante en nuestra comunidad. Estamos pues en un nuevo año y hay muchas cosas pasando. Entonces, cuando viene a la pandemia, cuando viene al lenguaje, como vieron hoy, y entonces me da orgullo en tener esta conversación otra vez para dar más informe en qué es lo que está pasando en nuestra comunidad con nuestra gente que tiene más edad, con nuestros personas que son más jóvenes. And so everyone, I just wanted to thank you. Quiero darles las gracias por esta conversación. Creo que una de las cosas claves para mí esta noche es que todos estamos disponibles a escuchar y creo que esa es una de las virtudes que tenemos como sirvientos comunitarios, porque siempre estamos tratando de incluir a todos con el trabajo colectivo que realizamos. Agradezco el punto de vista de cada persona y el respeto por permitirnos ser nosotros mismos, identificarnos como queremos identificarnos. En su hogar, por su celular o computadora. Espero que continuemos, que esta conversación abra diálogos entre ustedes, los que nos están viendo hoy en casa, entre la comunidad. Quiero reiterar también mucha gratitud para las generaciones que hicieron que nosotros pudiéramos estar aquí hablando de esto en este momento, aunque tengamos desacuerdos, aunque que podemos hablar y nos podemos poner de acuerdo, nos podemos seguir trabajando hacia un camino donde quepamos todos. So yeah, I just want to echo. Quiero hacerle eco a la gratitud a la generación mayor que hizo posible que estuviéramos aquí entablando esta conversación. Y ya sea que estemos de acuerdo o no, estamos creando un camino juntos donde todos podemos caminar juntos, y espero que esta conversación se continúe más allá del Zoom y que abra conversaciones entre miembros de la comunidad. Quiero darles las gracias al gatito de Donna por su presencia. Generation Vaya. traditions. This is Jasmine. And to the audience, Y para la audiencia, no importa cómo te identifiques, transparent quién quieres ser o si estás tratando de descubrir quién eres what you want. y lo que quieres. Eres único, única, eres especial y no permitas que nadie te diga de otra manera, ya sea tu familia Your own culture. o alguien de tu propia cultura. Tú sé quién eres That's the y eso es lo mejor que puede ser. And with that, Y con eso voy a cerrar remarks, I'm hoping y espero que alguien pueda traducir al español mis comentarios. Nos gustaría darle las gracias a Community Action Partnership por entablar estas conversaciones acerca de la raza este verano conversation. y abrir esta conversación difícil para todos nosotros, para que podamos tener una mente abierta, un corazón abierto y oídos abiertos para escuchar. Gracias a todos. Queremos dar gracias a la organización de acción de comunidad en Asociación Community Action Partnership por tener estas conversaciones sobre raza desde junio y julio y poder tener estas conversaciones difíciles en comunidad. I think I got it all, but let me know if I missed anything. Okay. That's perfect. Thank you, everyone. Muchas gracias. Part 2 will come, and we'll see you then. Bye. Bye. Bye.